Hola a todos, hoy vamos a viajar a uno de los capítulos más tensos y más olvidados de la historia de España y sí, me estoy refiriendo al periodo de 1934 a 1933, conocido también como el Bienio Negro, uno de los procesos o de los periodos donde más retroceso político y social sí, se establece en España, ¿no? Y este cambio de políticas progresistas a una represión totalmente brutal. Si os interesa saber cómo pasamos de este gobierno progresista a este gobierno más conservador que instala una represión brutal, quedaros en el vídeo de hoy que os lo intento explicar lo más rápido posible, lo más sencillo posible y de manera pues divertida, intentándose enseñar también imágenes de la época. Bien, lo primero que hay que tener en cuenta es qué es el Bienio Negro. Pues el Bienio Negro es un periodo que empieza en 1934 y acaba en 1936, donde gobiernan las derechas. Posteriormente os explicaré quién gobierna. Y es un periodo donde se hace un retroceso en las reformas sociales y se aumenta esta represión a nivel sindical. También hemos de tener en cuenta que es el preludio a la Guerra Civil Española, ¿vale? Y esto también hay que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Porque será uno de los detonantes. Antes de hablar realmente de cuáles fueron, ¿no?, las características, os va a intentar explicar un poco cuál era la situación antes de que llegara el Bienio Negro, ¿vale? Como veréis en la imagen, está el Parlamento y es el momento en el que se proclama la Segunda República, ¿vale? Entonces, en el momento en el que se proclama la Segunda República en 1931, ¿vale? Se ponen en marcha una serie de reformas de educación, sociales y a nivel también femenino, porque las mujeres empezaron a poder votar, ¿vale? Que hace obviamente que los bandos más conservadores pues no estén a gusto y comiencen a pedir unas nuevas elecciones. Algo que hay que tener en cuenta es que estos sectores más conservadores eran normalmente los que estaban vinculados a la Iglesia. Por eso, lo primero que hizo obviamente el gobierno progresista de la República es romper lazos con la Iglesia para intentar que no tuviera nada que ver en este sector y que obviamente sea solo político, o sea, solo sea lo político lo que influya, ¿no? Bien, como ya os he dicho y os he adelantado, en 1933 hay unas nuevas elecciones, ¿vale? Aquí podéis ver a José María Gil Robles, ¿vale? El líder de la CEDA, que la CEDA es la Confederación Española de Derechas Autónomas, ¿vale? Esos son lo que significan las siglas. ¿Y por qué os enseño o por qué os pongo la imagen de Gil Robles? Porque en el momento en el que se hacen las elecciones, ¿vale? El partido que sale el ganador, la victoria, es para la CEDA, ¿vale? Pero él decide poner al mando a Alejandro Lerroux, que es un poquito más progresista, digamos, aunque tampoco no es que lo sea mucho, pero es un pelín más progresista. Pero realmente los que tenían el poder era la CEDA, ¿vale? Pero es importante entender esto. En el momento en el que se hacen estas elecciones, se empieza ya a tener un retroceso de las reformas, ¿vale? Todo aquello que se había prometido en su momento no se cumple y aparte el voto de las mujeres fue lo que hizo decisivo que ganara el partido más conservador. Algo que hay que entender y que yo no lo entendía hasta que me lo explicaron, es que las mujeres de esa época estaban ligadas mucho a los comportamientos antiguos, es decir, a los más conservadores. Entonces, lo que hacían ellas era normalmente votar a los partidos más conservadores para seguir conservando todo aquello que tenían anteriormente. Bien, una vez explicado cómo llegaron al poder estas derechas, os voy a explicar lo que hizo el bienio, o sea, el gobierno, perdón, de derechas. Bien,
Pues lo primero que hace es paralizar las reformas sociales, ¿vale? Y aumentar la persecución de los sindicatos. Como ya bien os he ido adelantando, em, en las imágenes, la primera manifestación que intentan hacer es la CNT, que obviamente es frenada. Las huelgas a partir de ahora serán ilegales, cosa que hacerlas, pues obviamente conlleva una pena, ¿vale? Entonces, el gobierno cada vez se vuelve más autoritario, elimina más derechos sociales y cada vez la cosa va aumentando a peor, ¿vale? Las tensiones también crecen y todo aumenta. ¿Qué pasa? Que el, el sector más de izquierdas, en su momento, decide hacer una huelga, ¿vale? Para decir todo lo mal que estaba el gobierno en ese momento, ¿vale? Esta revolución se da en Asturias, ¿vale? Y es el punto o el foco de mayor conflicto. Esto es lo que hace que obviamente el gobierno de derechas del momento lidere una campaña, ¿vale? Para intentar aplacar esto, ¿vale? La medida que toman es mandar a una parte del ejército, donde esta parte del ejército estaba incluido Francisco Franco, y lo que hizo fue hacer una serie de represión. ¿Qué hizo? Pues matar a todo aquel que obviamente no cumplía con los estándares del gobierno y a algunos de ellos los encarceló, intentándoles salvar la vida. Bien, ¿cuáles fueron obviamente las consecuencias de este bienio negro? Una de ellas es la revolución de octubre de 1934, como muy bien os he enseñado, pero otras, ¿vale? Son como, por ejemplo, que las tensiones entre el bando de izquierdas y el bando de derecha aumentan muchísimo más. La izquierda se radicaliza, por otra parte, y las derechas también se radicalizan, ¿vale? Por otra parte, también se crea una desconfianza hacia el sistema que había hasta el momento, ¿vale? Y hasta el sistema democrático. Y claro, todo esto llegó a un punto que fue un conflicto civil, ya no solo a nivel político, sino a nivel civil. Como estaréis viendo en las imágenes, en la parte más de llegando a donde estoy yo, está Alejandro Lerroux, ¿vale? Este era el que gobernaba el gobierno en ese momento. Y en el otro lado, como podréis ver, hay como un folleto, ¿no? De elecciones, porque en 1934, perdón, 34 no, 36, decidieron hacer otra vez elecciones, ¿vale? Unas elecciones donde gana el Frente Popular, que era la izquierda unida, ¿vale? Es la oposición total al bando de derechas, ¿vale? Y aun querer intentar hacer un gobierno muchísimo más progresista, en 1933 se empieza a idear un golpe de Estado. El golpe de Estado, ideado obviamente por Francisco Franco, Mola y el general Sanjurjo entre ellos. Entonces es el momento en el que comienza la guerra civil. A nivel de conclusiones, me gustaría añadir que el Bienio Negro fue uno de los momentos de crisis, ¿vale? Pero no solo crisis a nivel económica, sino a nivel también política y social, y que obviamente la Revolución de Asturias de 1934 y la represión que hubo fue lo que desencadenó, obviamente, desencadenó que a partir de ahora el conflicto no solo fuera a nivel político, sino que también fuera a nivel social y también fue un factor clave para establecer o para que se llevara a cabo la Guerra Civil Española. Ahora sí me gustaría añadir también una parte de reflexión, ¿no? De lo que durante todos estos años pues he intentado estudiar, ¿no? Em, Algo que me parece a mí em, alucinante, ¿no? Es como de un proceso se desencadena otro muchísimo más grande. Entonces,
De mí para vosotros va una pregunta que es si realmente la guerra civil, si hubiera habido más diálogo, ¿vale? O no se hubieran dado los hechos que os he explicado, si se hubiera podido frenar. ¿Vosotros creéis que realmente la guerra civil se podía haber frenado? En pequeñas conclusiones. Dejármelo escrito en los comentarios si creéis que sí, si creéis que no, argumentármelo. Yo desde mi punto de vista os digo que a lo mejor sí que se hubiera podido frenar, pero sí que es cierto que esos sectores más radicales estaban ahí presentes y que a lo mejor la manera de que no hubieran sucedido es que según qué personas no hubieran accedido al cargo o no hubieran tenido la participación en el ejército. Entonces, mi manera es que realmente el bienio negro no fue o sea, no fue lo que desencadenó la guerra civil. Sí que los hechos que se dieron por parte de los de derecha, sí, pero realmente el golpe de Estado que se dio y que dio a cabo a la guerra civil solo se hubiera podido parar de una manera y es que realmente los sectores, bueno, las personas que dieron el golpe de Estado, pues realmente no hubieran accedido al cargo de ejército. Entonces, nada más agradecer obviamente vuestra atención durante todo el vídeo, que si te ha gustado el vídeo obviamente le deis like, os suscribáis, activéis la campanita para que os siga contando más cositas y que obviamente si me queréis seguir por mi Instagram es nuriblog12tv y en TikTok me llamo Moreno Puig Nuria. Cabe puntualizar que toda la información que os he intentado explicar hoy, si me he liado en algún punto, lo siento de verdad, dejármelo escrito en los comentarios y os lo intentaré explicar lo más rápido posible. Lo he sacado de este libro, ¿vale? Que es La breve historia de España del siglo XX. Me lo recomendó un profesor en clase y la verdad que os lo recomiendo un montón si queréis aprender de lo que había antes de la guerra civil y la posterior, porque pues toca bastantes aspectos y la verdad que es alucinante leerlo. Os lo dejaré también escrito en la cajita de información por si os interesa leerlo y también os dejaré el guión que he seguido para intentar explicar todo esto. Nada, espero que os haya gustado y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!